Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos en este inicio de semana. Gracias por acompañarnos en este programa especial de Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta señal. Hoy hablaremos de varios temas, entre ellos qué está pasando en Austria. A partir de este lunes se han dictado medidas mucho más severas en medio del repunte en el número de casos ocurridos ahí en este país. A partir de hoy se impone el confinamiento durante 20 días, además de que será obligatorio estar vacunado antes del 1 de febrero del año 2022. Aquellas personas que no estén vacunadas tendrán serias restricciones, sobre todo de movilidad. Europa, de nuevo, es epicentro de la pandemia de COVID-19. Ya varios países del continente anunciaron nuevas medidas para frenar la ola de contagios. Y otros países de Europa aún están por abajo en los indicadores de vacunación contra el COVID. Las autoridades establecen medidas para inmunizar a la población faltante. La Agencia Europea del Medicamento recibe la solicitud de autorización de comercialización de Sotrovimab para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Le estaremos hoy hablando de este medicamento. Vamos ahora con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. La región europea de nueva cuenta vive un embate por la COVID-19. Desde hace unas semanas el número de personas contagiadas se ha incrementado en cada país, al grado que a partir de hoy vuelven al confinamiento. La situación la han calificado de grave. Austria cierra puertas hasta el 12 de diciembre y la vacunación contra COVID-19 deberá ser obligatoria. En Eslovenia inicia el confinamiento para los no vacunados y la República Checa limita el acceso a varios lugares. Las autoridades de estas naciones advierten de un invierno difícil por los contagios del virus SARS-CoV-2 y sus diversas variantes, entre estas Delta, mientras que en Alemania analizan también un confinamiento general. Los hospitales cada vez se llenan de pacientes con COVID-19 e incluso algunas naciones han movilizado a sus pacientes a otros lugares debido a la saturación hospitalaria. Desde el inicio de la pandemia COVID-19, los países europeos no han podido controlar la epidemia, han tenido olas pandémicas de manera secuencial con altos picos de contagios. La debilidad, de acuerdo con especialistas en salud pública, ha sido el bajo esquema de medidas sanitarias, el distanciamiento, la vacunación y la apertura rápida de las actividades económicas, además de las variantes y el clima. A partir de hoy, de acuerdo con datos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, España está marcada con el color naranja, las Islas Canarias y las Islas Baleares en tono rojo y Andorra con color rojo oscuro. Además que antes de llegar a la República Checa, todos los viajeros de los países naranja deben rellenar el formulario de llegada y además se requiere una prueba de diagnóstico de COVID-19, PCR o antígenos. Ante este panorama, la Organización Mundial de la Salud muestra preocupación por la nueva ola de infecciones a la que se enfrenta Europa. Advierte que de no controlar la situación podría registrarse 500,000 muertes más para el primer trimestre del 2022. La COVID-19 por segundo año consecutivo en periodo decembrino marca una tendencia al alza, un espejo que podría reflejarse en los países de América Latina y el Caribe de no fortalecer los controles sanitarios. Informó Isaura López Villalobos. ¿Qué está pasando en el mundo? Nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Verónica, te escuchamos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia sigue sumando fallecidos y nuevos contagios. A nivel global, las muertes superan los 5,1 millones y los contagios ya sobrepasan los 256 millones.
Pero la preocupación se centra ahora en Europa, donde se disparan las cifras y el foco está puesto en la población reacia a vacunarse. En Alemania, la incidencia acumulada vuelve a subir con más de 368 casos por 100.000 habitantes en 7 días. La ocupación de las UCIs por pacientes COVID supera el 15% y apenas el 68% de su población está vacunada. Como último recurso, se abre un debate para hacer la vacunación obligatoria, una medida que no apoya la Organización Mundial de la Salud, a no ser que se haya intentado antes todo lo demás. Austria, sin embargo, ya ha anunciado que a partir de febrero la vacuna será obligatoria y desde hoy aplica un confinamiento para toda la población. Esto ha provocado protestas este fin de semana con decenas de miles de personas manifestándose en las calles de Viena. Por su parte, República Checa y Eslovaquia han anunciado restricciones para los no vacunados. La OMS ha expresado su preocupación por el alza de casos en Europa y vaticina la muerte de unas 500.000 personas para marzo de 2022 si no se aplican ya medidas urgentes. Con los contagios disparados, Europa teme que pueda aparecer una nueva variante y está aumentando la secuenciación del coronavirus con el objetivo de poder detectarla cuanto antes. Más allá de Europa, la situación mejora. La India registra hoy 8.400 casos. Es el número más bajo desde mayo de 2020, cuando el país asiático se convirtió en el epicentro de la pandemia. Australia abre sus fronteras a los estudiantes y trabajadores extranjeros vacunados a partir del 1 de diciembre y Nueva Zelanda abandona la estrategia de confinamientos y desde el 3 de diciembre aplica un sistema de códigos de colores para determinar el nivel de riesgo, una vez que las regiones sanitarias del país administren la pauta completa de la vacuna al 90% de la población. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus la Pandemia. Muchas gracias, Verónica, por esta información. Seguiremos, por supuesto, atentos a lo que sucede en Europa. Mientras tanto, farmacéuticas solicitan autorización para comercializar el tratamiento contra COVID-19 en este que es el continente hoy por hoy más golpeado por la pandemia. La Agencia Europea de Medicamentos recibió la solicitud de autorización de comercializar Sotrovimab para el tratamiento de pacientes con COVID. El solicitante es GlaxoSmithKline, que desarrolló el medicamento junto con Vir Biotechnology. Está indicado para el tratamiento de adultos y adolescentes con COVID que no requieren oxigenoterapia suplementaria y que tienen un mayor riesgo de progresar a COVID grave. Esta agencia podría emitir su opinión en un par de meses, luego de analizar si los datos son lo suficientemente sólidos y si se requiere más información para respaldar la evaluación. Sotrovimab es un anticuerpo monoclonal con actividad contra COVID. Un anticuerpo monoclonal es un tipo de proteína que se adhiere a una estructura específica, llamada antígeno, explica la agencia. Está diseñado para unirse a la proteína del pico del SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19. Cuando se adhiere a la proteína de pico, se reduce la capacidad del virus para ingresar a las células del cuerpo. Se espera que esto reduzca la gravedad de la enfermedad y la necesidad de hospitalización en pacientes con COVID, informó Elizabeth Ortiz. Mientras tanto, la justicia española decidirá esta semana si más países logran su autonomía y se suman al pasaporte de COVID-19. Con la incidencia de casos por coronavirus en aumento y con la mirada puesta en las fiestas navideñas, esta semana los tribunales de justicia deciden si más autonomías pueden exigir el pasaporte COVID para acceder a ciertos servicios. El documento se pide ya en Baleares, Galicia y Cataluña. Mientras Sanidad no impone una medida para toda España, el País Vasco y Aragón han avanzado en la misma dirección y los tribunales decidirán en los próximos días si autorizan ese requisito para algunas actividades. Navarra ha anunciado que solicitará el permiso esta semana. Lo mismo la Comunidad Valenciana lo hará en los próximos días. Canarias, Murcia, Castilla y León y Andalucía se han mostrado a favor del certificado. Los casos por coronavirus llegan a 111 por 100.000 habitantes en 14 días, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Bueno, pues así las cosas en Europa, donde se están recrudeciendo las medidas ante el incremento
de más casos. Mientras tanto, la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos aprueba una dosis adicional para vacunas contra COVID-19 de Pfizer y Moderna. Aprueba la FDA una dosis adicional de vacuna contra la COVID de Pfizer, BioNTech y de Moderna para ciertas personas inmunodeprimidas, es decir, quienes tengan un sistema inmunitario debilitado, específicamente para aquellas personas receptoras de trasplantes de órganos sólidos o a quienes se les haya diagnosticado afecciones de salud que se consideren tener un nivel equivalente de inmunodepresión. El organismo regulador explicó que ante la inminente nueva ola por la pandemia de COVID-19, la FDA decidió proteger a las personas inmunodeprimidas que corren mayor riesgo de enfermarse gravemente. Después de una revisión exhaustiva de los datos disponibles, la FDA determinó que este grupo pequeño y vulnerable puede beneficiarse de una tercera dosis de las vacunas de Pfizer, BioNTech o Moderna. La FDA evaluó la información sobre el uso de una tercera dosis de las vacunas Pfizer, BioNTech o Moderna en estos individuos inmunodeprimidos y determinó que la administración de terceras dosis de la vacuna puede aumentar la protección en esta población. Se debe aconsejar a estos pacientes que mantengan precauciones físicas para ayudar a prevenir la COVID-19. Además, las personas en contacto cercano con los individuos inmunodeprimidos deben vacunarse, según se recomienda para su estado de salud y brindar una mayor protección a sus seres queridos. Se recomienda que las personas inmunodeprimidas discutan las opciones de tratamiento con anticuerpos monoclonales con su proveedor de atención médica en caso de que contraigan o se expongan al COVID-19. La FDA ha autorizado tratamientos con anticuerpos monoclonales para uso de emergencia durante esta contingencia de salud pública para adultos y pacientes pediátricos de 12 años y mayores que pesen al menos 40 kilos, con resultados positivos de pruebas virales directas del SARS-CoV-2 y que tienen un alto riesgo de desarrollar COVID-19 grave y o ser hospitalizados, informó Rocío López Fonseca. Vamos ahora a Colombia para que nuestro compañero Richard Quiñones, corresponsal y reportero de Oriente Noticias Bucaramanga, nos informe. Richard, te saludamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para todos ustedes en México. Ya estamos preparados para contarles los avances de las autoridades sanitarias en Colombia en la meta de contener la pandemia. De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud y Protección Social, en este país se reportaron 2.121 casos nuevos de coronavirus en las últimas horas. Esto luego de que se procesaran 47.296 pruebas, de ellas 19.605 de PCR y 27.691 de antígenos. En el país a la fecha se han procesado cerca de 27.557.748 pruebas. Así las cosas, Colombia llega a la cifra de 4.675.000 casos de coronavirus procesados desde que inició la pandemia en marzo del año 2020. Por otro lado, el reporte cuenta 51 fallecidos más por el virus. También en las últimas horas, con esta actualización, la cifra total de muertes en Colombia asciende a 127.963. En las últimas 24 horas, además, se reportaron 2.688 pacientes recuperados. Así las cosas, ya son 4.882.144 los pacientes que a la fecha han superado el COVID en este país. En total hay que contarle que son 13.790 los casos que se mantienen activos en Colombia. En este caso, en el avance del Plan Nacional de Vacunación, las autoridades sanitarias informaron que en el país se han aplicado cerca de 52.322.683 dosis de la vacuna contra el COVID-19. De la cifra, 28.555.537 corresponden a la primera dosis, 18.582.749 a segunda dosis y 652.153 a dosis de refuerzo. Así las cosas, ya Colombia avanza en el proceso y en el plan nacional para llegar a la inmunidad de rebaño. Por ahora esa es la información desde territorio colombiano. Continúen ustedes en México. Gracias, Richard. Enviamos un saludo, por supuesto, a nuestros hermanos colombianos que nos siguen y que se han mantenido fieles como audiencia a este programa de Coronavirus, la pandemia. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más noticias.
Casi 9 de cada 10 adultos jóvenes con diabetes retrasaron la cita médica en medio de esta pandemia. Entre los adultos con diabetes, los de 18 a 29 años fueron los que reportaron la mayor interrupción en el acceso y en el uso de la atención médica y la menor participación en la prevención de COVID-19, incluida la intención de vacunación, de acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Los adultos más jóvenes con diabetes en gran parte no se consideraban a sí mismos en riesgo de COVID grave. Ellos reportaron el menor compromiso con las conductas preventivas. Los adultos más jóvenes pueden desconocer su propio riesgo de contraer COVID-19 grave, alertaron los CDC. Significativamente menos adultos jóvenes con diabetes dijeron tener cobertura de seguro médico en comparación con los adultos mayores. Por lo tanto, las intervenciones de política de salud que aumentan el acceso a la cobertura del seguro de salud entre los adultos más jóvenes con diabetes podrían estar justificadas. Las personas con diabetes se enfrentaron a un mayor estrés general y relacionado con la diabetes durante la pandemia, que se asoció con impactos negativos en el manejo de la enfermedad, dificultad para acceder a la atención de la diabetes y además no cumplir con las precauciones de COVID-19. Las condiciones de salud mental eran aproximadamente 2.5 veces más probables en adultos con diabetes de 18 a 29 años, informó Elizabeth Ortiz. Nos vamos a Centroamérica, particularmente a Guatemala, para que nuestro compañero Javier Corleto, jefe de información de TV USAC, nos actualice las noticias. ¿Cómo estás? Javier, te saludamos. Adelante con la información. Reporte de coronavirus semana del 10 al 17 de noviembre del 2021. En Guatemala esta es la situación. 610.591 casos acumulados y 15.749 fallecidos. El ministro de Salud y Asistencia Social, Francisco Coma, aseguró que vacunas Pfizer ingresarán esta semana. Sin vacunas y con más de 1.8 de niños y adolescentes entre los 12 y 17 años a la espera de ser inmunizados, el ministro de Salud asegura que no hay que temer, porque las vacunas ingresarán esta semana. Pese a que Diana Sierra, jefa del Programa Nacional de Inmunización, explicó que para los menores de edad el tiempo entre una dosis y otra Pfizer es de 21 a 42 días, el ministro de la cartera Francisco Coma afirmó que es de 55. Tenemos un periodo de ventana de acuerdo con lo que nos informó Pfizer y según lo que dice la viceministra técnica, 55 días. Nosotros esperamos que la vacuna entre esta semana, comentó. Además explicó que si se pierde el intervalo entre la dosis, habría que considerar comenzar otra vez el esquema de vacunación. Sin embargo, agregó que como aún no se presenta el escenario, no hay acciones a tomar. Para José Ortiz, epidemiólogo del Observatorio de COVID-19 en Guatemala, el retraso en el ingreso de dosis contra el coronavirus tendrá implicaciones como que la pandemia se extienda por más tiempo en el país y que haya mayor morbilidad y mortalidad entre la población. También se traduce en mayor desgaste para el personal médico y para el sistema de salud. A Guatemala han ingresado un total de 12.940.020 dosis de distintas marcas, Moderna, AstraZeneca, Pfizer y Sputnik V. Una de cada dos son producto de donaciones de distintos países. La población vacunada con esquema completo es de 3.6 millones de personas, mientras que 9.1 millones han recibido solo una dosis. Para Coronavirus la Pandemia, reportó desde Ciudad de Guatemala Javier Corleto. Que estén bien, amigos. Muchas gracias, Javier, por esta información. Países europeos anuncian nuevas medidas para frenar la ola de contagios de COVID-19. El incremento de contagios de COVID-19 vuelve a poner a Europa en el epicentro de la pandemia y varios países del continente anunciaron nuevas medidas para frenar la nueva ola de contagios. Noruega, Austria, Países Bajos y República Checa son algunas de las naciones que implementarán restricciones más estrictas, las cuales van desde cuarentenas sectorizadas hasta la extensión del pase sanitario. En las últimas semanas, el continente se convirtió otra vez en el epicentro de la pandemia y algunos países han reportado cifras inéditas desde el principio de la emergencia
emergencia sanitaria. Los datos apuntan a que, según las agencias informativas, más de la mitad del promedio de infecciones diarias a nivel mundial se encuentran en Europa y también aproximadamente la mitad de las muertes, unos niveles que no se habían alcanzado desde abril del año pasado. Además, según advierte la Organización Mundial de la Salud, en la última semana Europa fue la única región en el mundo que registró un aumento de los casos. El repunte de los contagios se explica en gran medida por la baja aceptación de la vacuna en algunos países y también la disminución de la inmunidad de las personas que recibieron el biológico hace más tiempo, justamente hace ya casi un año. A eso se suma la relajación de las medidas de distanciamiento social, como el uso de la mascarilla y la realización de eventos multitudinarios. Es decir, la gente ya no usa los cubrebocas y en muchos locales o eventos masivos ya no hay restricciones de aforo y mucho menos de sana distancia. La vacunación en Europa, así como las tendencias de los nuevos contagios, son dispares. Casi el 65% de la población del espacio económico europeo, que incluye a los países del bloque comunitario junto a Islandia y Noruega, han recibido 2 dosis. Sin embargo, el porcentaje de vacunados varía por países. Ejemplo de ello es que en el sur del continente cerca del 80% de la población ya han recibido los biológicos, mientras que en el centro y el este la aceptación ha sido mucho más baja, informó Rocío López Fonseca. Y mira, nos quedamos ahí en Europa porque el ministro de Salud de Alemania advierte que para el final del invierno los ciudadanos estarán vacunados, curados o lamentablemente muertos. Esto como parte de las noticias que se han generado en las últimas horas en Alemania, donde la canciller Angela Merkel ha asegurado que las actuales restricciones en el país no han sido suficientes. Esto para contener la nueva ola de la pandemia de coronavirus. La situación sanitaria, ha dicho, va a ser peor que todo lo que hemos visto hasta ahora. El Instituto Robert Koch ha notificado este lunes un nuevo máximo de la incidencia acumulada por cada 100,000 habitantes en 7 días, con una tasa de 386,000 casos. El ministro de Salud del país, Jens Spahn, ha advertido que para el final del invierno, los ciudadanos, pues ha dicho esta frase terrible que parece una sentencia realmente pues muy poco promisoria. Dice que los ciudadanos o estarán vacunados, curados o muertos. El ministro ha urgido a los ciudadanos que aún no han recibido ninguna dosis de la vacuna a que lo hagan. El país cuenta con una de las tasas de inmunización más bajas de la Unión Europea, con apenas el 68% de toda la población con la pauta completa. En España, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha rechazado que se pueda exigir en Euskadi el pasaporte COVID para acceder a los locales de ocio nocturno y a los restaurantes de más de 50 comensales en Euskadi, medida para la que solicitó autorización judicial el gobierno vasco. La Unión Europea y la Comisión Europea han cerrado un acuerdo para donar 100 millones de dosis a 8 países africanos en el marco del compromiso del bloque europeo con enviar al menos 500 millones de dosis a países de rentas bajas en 2022. Este anuncio llega tras el Frente Común pactado con Estados Unidos para reforzar la vacunación a nivel global y lograr a mediados del año que viene un 70% de la inmunización frente al virus. Donaciones que sin duda alguna pues beneficiarán particularmente a continentes como el africano. Mientras tanto, en México, ¿qué pasa en nuestro país con estas cifras, con estos datos que cada vez resultan más preocupantes? Bueno, de acuerdo con el secretario de Salud en México, Jorge Alcocer, hay indicios ya, escuche usted esto, de una cuarta ola de COVID-19 en México, tras registrarse 227 nuevas muertes por coronavirus y un total de 292,372 confirmadas, además de otros 3,300 casos hasta alcanzar los 3,862,137 detectados. México se mantiene como el cuarto país con más muertes por COVID-19 detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, el 15º en número de contagios confirmados según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. El país ha hilado 16 semanas consecutivas de descenso en los contagios y está en sus puntos mínimos de infección tras una tercera ola que alcanzó su pico entre los meses de julio y agosto. Pero
De acuerdo a lo declarado recientemente por el secretario de Salud, hoy nuestro país, México, se encuentran ya pequeños indicios de una cuarta ola. Las autoridades sanitarias reconocen que con base en las actas de defunción, la pandemia rondaría los 440,000 fallecidos en el país y estiman que México acumula en realidad 4,083,000 contagios. De esta cifra, 21,189 son los casos activos que han presentado síntomas durante los últimos 14 días y suponen el 0.5% del total. Además, desde el inicio de la pandemia se han recuperado 3,222,000 personas, mientras que la ocupación media de camas generales en los hospitales mexicanos es actualmente del 17% y del 14% para camas de terapia intensiva. Respecto a las defunciones, Ciudad de México, el foco de la pandemia, acumula cerca del 18% de todos los decesos a nivel nacional. Respecto a las campañas de vacunación en nuestro país, las autoridades también indicaron que el programa de vacunación que contempla a todos los mayores de 18 años acumula más de 130 millones de dosis aplicadas al sumar 272,000 durante la última jornada. Hasta ahora, 75.7 millones de personas tienen al menos una dosis y 64 millones han completado el esquema de vacunación, es decir, poco más de la mitad de los 126 millones de habitantes. El gobierno anunció el martes que vacunará contra COVID-19 a adolescentes de entre 15 y 17 años, aunque no tengan comorbilidades, después de meses de resistirse a inocular a menores de edad de forma generalizada. Este viernes, por cierto, liberaron en México 619,200 dosis de la vacuna de AstraZeneca y 567,800 de la vacuna de CanSino. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. A partir de este lunes y durante 20 días, Austria regresa al confinamiento, pero no cualquier confinamiento. Escuchemos. Debido al aumento de los casos de contagio de COVID-19 en Austria, se impone el confinamiento otra vez durante 20 días, informó el canciller Alexander Schallenberg, y señaló que será obligatorio estar vacunado antes del 1 de febrero de 2022. Estas medidas, que entran en rigor este lunes 22 de noviembre, se toman debido al alto número de contagios registrados en los últimos días, además de que el país tiene los números más bajos de vacunación en Europa Occidental. Las últimas cifras señalan un dramático aumento de casos, 15,000 contagios diarios en la última semana en un país de 9 millones de habitantes. El ministro de Salud austríaco señaló que esta medida fue tomada como último recurso. Según las medidas, los austríacos deberán trabajar desde casa, se cerrarán las tiendas que no sean esenciales y las escuelas solo permanecerán abiertas para los niños que necesiten un aprendizaje presencial. Estas medidas continuarán hasta el 12 de diciembre, pero se volverán a evaluar después de 10 días. En otras regiones de Europa, el primer ministro de Eslovenia, Eduard Heger, anunció un confinamiento para los no vacunados que comenzaría este lunes, y el gobierno checo también está limitando el acceso a varios servicios. Holanda impuso también una serie de restricciones debido al aumento de casos. Por su parte, varios líderes regionales en Alemania acordaron ordenar una serie de restricciones a los no vacunados en áreas donde los casos de COVID-19 están en aumento. Sin embargo, el de Austria es el primer confinamiento total impuesto por un país de la Unión Europea con miras al invierno boreal, informó Rocío López Fonseca. Con esta pieza de introducción saludamos al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Qué gusto saludarte, Belén. Buen día. Igualmente nuestra compañera Rocío López Fonseca, que tan solo con el caso de Austria, doctor, nos damos cuenta de lo que está atravesando hoy por hoy Europa. Preocupante, Belén, efectivamente, una cuarta ola que se avisora es muy intensa o será todavía más intensa en el continente europeo. Y Alemania y Austria, yo creo, los países predominantemente afectados,
por el número de población, porque Rusia ha estado reportando un mayor número de casos diarios comparativamente con el resto de los países europeos, pero recordemos que para medir intensidad siempre hay que considerar el número de población, y creo que Alemania y Austria han sido los predominantemente afectados, y ahí está la decisión que toma Austria desde la semana pasada de confinamiento total, excepto actividades estrictamente esenciales, y exigencia de vacunación para entrar a determinados lugares y de pruebas de diagnóstico para movilización a ciertos lugares dentro del mismo país. Medidas que sin lugar a dudas también tienen colaterales, ¿no? Varios países europeos están teniendo manifestaciones en contra del dictado de estos confinamientos. Y Belén, seguramente hay que repasar qué porcentaje están teniendo de reticencia a vacunación algunos países europeos. Porque cuando uno revisa las estadísticas con relación al porcentaje de población vacunada con esquemas totales, algunos países europeos sí están ahí, digamos, dentro del ranking de los 10 primeros. Están, por ejemplo, Reino Unido, está Alemania, está, por ejemplo, España, en cuanto a porcentaje de población completamente vacunada. Pero los primeros lugares los ocupan algunos países de Medio Oriente, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos son quienes tienen el primerísimo lugar a nivel mundial, incluso con más del 200% de habitantes, o sea, lo que significa, esto es en cuanto a dosis, que ellos ya en una parte de su población están aplicando 3 dosis. Y bueno, Israel, sin lugar a dudas, uno de los países que tuvo mayor avance en la vacunación. Pero no son tantos los países europeos que están en ese 10 top, ¿no? de esquema completo de vacunación. Entonces, sí hay grupos antivacunas, sí hay reticencia, que estimo es de alrededor del 20% de la población que ya debería de estar vacunada en Europa, y eso puede estar contribuyendo. Pero también puede estar contribuyendo el hecho de que se hayan relajado medidas de aislamiento social o particularmente las medidas de protección personal. Y es posible que estén influyendo también las variantes que han circulado en los últimos meses en Europa. La variante Delta, después de febrero, en que azota a la India, la siguiente región afectada fue Europa y particularmente Reino Unido. También recordemos que existe una nueva subvariante conocida como Delta Plus, que genera mayor transmisión de la enfermedad, y también el porcentaje de niños y adolescentes vacunados en Europa sigue siendo bajo. Entonces, todos estos factores creo que están sumando a esa cuarta ola que está viviendo el continente europeo, y de lo cual pues tenemos que aprender, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, en el caso de el continente americano, en que pareciera que estamos en la parte baja de la curva pandémica después de una tercera ola, pero ojo con esto, con algunos visos, si tú quieres, todavía de baja intensidad, de riesgo y posibilidad de llegar a una cuarta ola durante los próximos meses, que son
meses fríos, por lo menos en Norteamérica. Sí, doctor, esto que usted apunta realmente preocupa, porque no quiere decir que estamos exentos de vivir una cuarta ola como la que hoy por hoy se vive en Europa. Y bueno, estas cifras que nos daba Rocío, doctor, al menos en Austria, un país con 9 millones de habitantes donde se están registrando 15,000 casos diarios, son cifras realmente pues muy preocupantes. Muy preocupantes. Solamente tengamos como referencia México, que tiene 127 millones de habitantes y que en sus momentos más álgidos durante, por ejemplo, la tercera ola, el número más alto de nuevos contagios reportados estuvo en alrededor de 24,000. Entonces, sí, la proporción por 100,000 habitantes de nuevos casos diarios es impresionante en estos momentos en Austria. Y lo que estamos viendo, doctor, es que hay una serie de protestas desde este fin de semana en Europa por las medidas que se han anunciado en Austria, pero también en otros países. El dato más reciente que nos llega a través de las agencias internacionales es que al menos 7 personas resultaron heridas por arma de fuego el viernes durante las protestas antivacunas en Rotterdam. Estas protestas también pues se han extendido en otras ciudades, en otros países. En redes sociales se han publicado ya varios videos de los disturbios en uno de los puertos más grandes del mundo. Los manifestantes provocaron incendios en varios lugares de la ciudad, nos referimos a Rotterdam. Al menos 7 personas han resultado heridas y lo decíamos ya, estas protestas han continuado a lo largo del fin de semana ya con varios heridos también, personas que no se quieren vacunar, personas que están en contra de las medidas que han impuesto las autoridades, doctor. Sí, lo que decíamos, Belén, lamentablemente estas consecuencias se han presentado a lo largo de la pandemia en diferentes lugares, probablemente con menos intensidad. Esta es la que más me preocupa porque parecieran ser protestas ya con un nivel de violencia, con consecuencias muy lamentables, con heridos, etcétera. Habíamos observado protestas al respecto de las medidas de aislamiento, habíamos observado protestas contra vacunas, etcétera, pero particularmente estas son muy preocupantes por el extremo al que han llegado, ¿no? con violencia y con, pues de alguna manera también represión de esa violencia, ¿no? Y nada menores, doctor. Por ejemplo, en Bruselas reportan decenas de miles de personas que han participado en estas protestas. Nos reportan también, por ejemplo, bueno, en la misma Austria, Croacia e Italia, donde hubo miles de manifestantes, incendiaron barricadas en el centro de estas ciudades. En Bélgica se han endurecido las medidas, pero también hay llamados a protestar, sobre todo en este caso por el uso obligatorio de la mascarilla y la vacunación. Cuestiones que no alcanzamos todavía a comprender, doctor, sobre todo en países con niveles culturales, de educación y de recursos, pues muy por arriba de muchos otros países en el mundo. Sí, efectivamente, Belén, en donde las medidas de prevención que han tenido ya respaldo de publicaciones científicas de muy alto nivel y que, por cierto, muchas de ellas publicadas en revistas que provienen de países europeos, ¿no? Como el caso de la revista The Lancet, que es una revista de mucho prestigio, y que uno esperaría que efectivamente países de tan alto nivel cultural y educativo estuvieran más apegados a esas publicaciones científicas, y sin embargo vemos lo que estamos observando. Pero además esas protestas como tal, el propio evento es un riesgo para transmisión de COVID-19. Totalmente. Son miles de personas y protestando precisamente contra esas medidas de prevención, como el uso de cubrebocas y evidentemente haciéndolo sin cubrebocas. No era esperado de otra manera. Claro. Es lo que protestan. Pues muy preocupante, doctor, porque vivimos todavía en un mundo muy interconectado, Claro. donde si fueran solamente sus ciudades, solamente sus regiones,
pero el impacto puede ser para el resto del planeta. Así que. Efectivamente, mundo global, alta movilidad, igual en estos momentos contenida con medidas también internacionales, pero no deja de ser preocupante. Está plenamente dicho el propio director de la Organización Mundial de la Salud y yo estoy de acuerdo, el mundo no está a salvo mientras cada uno no se encuentre a salvo. Así es. ¿Verdad? Doctor, vamos a hacer una pausa, si le parece. Regresamos con mucho más del tema. Volvemos. Claro que sí. Hemos hablado ya de estos países que están atravesando hoy por hoy una crisis de COVID-19 y que, también han registrado resistencia por cierto porcentaje, ciertos grupos de la población a vacunarse. Aún así, Austria y Alemania reportan hoy por hoy entre el 65 y 70% de su población vacunada. 11 meses y medio después de la aplicación de la primera vacuna en el mundo, Europa se enfrenta a una nueva ola de contagios. Hay algunos países que todavía tienen que vacunar a 4 de cada 10 habitantes elegibles con su esquema completo. Es el caso de Grecia, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins. Mientras tanto, Austria, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Noruega tienen pendiente por inmunizar a 3 de cada 10 personas elegibles con su esquema completo. Los datos de la Universidad Johns Hopkins muestran los siguientes avances en la vacunación por país. Austria, con 12 millones de dosis aplicadas, tiene un avance de 65% en cubrir a la población con su esquema completo. Alemania aplicó 116 millones de dosis y cubrió a 67% de la población. Francia aplicó 101 millones con el 69% de avance. Reino Unido, 111 millones con 68% de avance. Italia, 93 millones de dosis con 72%. Noruega, 8 millones y tiene un avance del 70%, mientras que Grecia, con 13 millones de dosis, lleva el 60%. Informó Elizabeth Ortiz. Regresamos a nuestra charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ahora sí que las cifras se vuelven bastante relativas. Porque, a ver, en un país de entre 9 y 12 millones, como puede ser Austria o Noruega, llevan apenas, y digo apenas el 70%, porque hay países como México, donde ciudades o estados que tienen esta población, digamos entre 7 y 9 millones, claro, pudieran ya tener prácticamente inmunizada a toda su población. Sí. Es decir, que sí se vuelven muy relativas las cifras. Pareciera que son porcentajes altos, pero no lo son si tomamos en cuenta el número de habitantes. Efectivamente, ese es un factor fundamental. Y precisamente este concepto es el que respalda la hipótesis que siempre hemos avisorado, de que solamente teniendo al 80% o más de la población, pero con un esquema completo de vacunación, se podrá tener mayor certidumbre de control de la pandemia. Lo que nos acaba de presentar Elizabeth Ortiz es muy interesante porque es un promedio de 63-65% de los países europeos que nos acaba de mostrar. Por ejemplo, Austria 65%, Francia 70%, Grecia 60%, probablemente el que lleva un nivel un poco más alto de esquema completo, Italia 72%. Entonces, todavía es 15% de distancia del 80% famoso que se estima puede proteger con mayor solidez a una población. Y si estuviéramos viendo, por ejemplo, de nuevo lo que comentaba, los países con mayor índice de vacunación con esquema completo, el caso de Emiratos Árabes, el caso de Israel, no están sufriendo una cuarta ola. Hay muy poca intensidad pandémica en estos países.
están por arriba del 80%, incluso con una parte de su población ya con tercera dosis. Entonces, 15 puntos porcentuales, por supuesto que cuentan en términos de protección de la vacunación. Y es lo que comentábamos, Belén, porque es posible que ese 15% esté relacionado con reticencia de acudir a vacunarse, que es algo que ocurre en todo el mundo, es un fenómeno global. En México, por ejemplo, la estimación de población con reticencia a la vacunación es del 20%. Un 20% que hoy por hoy está afectando predominantemente a los grupos de entre 40 y 50 y 50 a 60 años de edad. Si sumas esa reticencia en esos grupos de población, además a el no tener todavía cobertura entre niños y adolescentes, aunque se está iniciando la vacunación, por ejemplo, en el caso de México, con adolescentes, todo eso va sumando. Ahora, que si estas olas, la última vivida en el mundo y la que se estima podemos vivir y que ya está iniciando a vivir Europa, tiene características diferentes a las anteriores, eso también es cierto, como por ejemplo más baja letalidad, porque posiblemente incluso personas vacunadas que tienen COVID no lo están teniendo como un COVID grave o como un COVID crítico y por lo tanto no habrá la letalidad que sí tuvimos en la segunda ola, que fue catastrófica en cuanto a letalidad, o la primera ola. Pero entonces, lo que comentábamos en algún momento en esta mesa, la letalidad es muy importante, sí. Letalidad y mortalidad no es lo mismo. Mortalidad es por 100,000 habitantes o por millón de habitantes, como queramos verlo, pero es por población total de un país o de una región. Si tú tienes más COVID, aunque tengas una letalidad menor, porque un porcentaje de esta población está vacunado, de todos modos puedes tener una mayor mortalidad por 100,000 habitantes, porque los pacientes que tienen COVID leve por estar vacunados sí pueden transmitir a quienes tienen ausencia de inmunidad por no estar vacunados. Y eso sí te puede generar una mortalidad incrementada por 100,000 habitantes. Ese es el fenómeno que sí podemos estar viendo. Menos letalidad, sí, pero de todos modos, si hay más intensidad pandémica, más mortalidad. Claro, entre más esté circulando el virus, doctor, habrá personas que, como usted lo ha dicho, están vacunadas ya, esto no los exenta de que se contagien y que a su vez puedan contagiar a más personas. Lo importante acá, doctor, entendemos es ir cerrando la puerta a este virus para que no se replique y no solamente no haya más casos, sino que tampoco estemos ante el riesgo de nuevas variantes, que eso también es muy preocupante. Definitivamente, Belén, eso es fundamental. Es un virus que mientras más replica, más se equivoca y más mutaciones genera, y esas mutaciones generan nuevas variantes, y las nuevas variantes pueden tener diferente comportamiento, o más gravedad, o más letalidad, o menor respuesta o protección de las vacunas a esas nuevas variantes. Todo eso puede ocurrir y todo eso es lo que se tiene que estar monitoreando de forma continua en cualquier lugar del mundo, en todos los lugares del mundo. Por lo pronto, Europa tendrá que resignarse a vivir unas fiestas navideñas todavía con muchas restricciones. Sí. Se esperaba que para estas alturas, ¿no?, la mayor porcentaje de la población estuviera ya vacunada, que los índices estuvieran realmente muy bajos, las hospitalizaciones, el número de muertes, y entonces poder reabrir muchas de estas actividades propias de los festejos navideños, decembrinos. No será así, se han anunciado ya muchas restricciones. En el caso de América, todavía parece ser que alcanzaremos a salvar estos festejos, doctor. Sin embargo, hacer de nueva cuenta el llamado, particularmente para quienes nos ven en el continente americano,
Esto no se ha terminado y tenemos que seguir cuidándonos, doctor. Como tú dices, aprendizaje a partir de lo observado en otras regiones. Es una gran oportunidad, porque además de los países de Latinoamérica, los porcentajes de vacunación con esquema completo están por debajo del promedio europeo y Europa está viviendo lo que está viviendo. Por ejemplo, México tiene en estos momentos alrededor del 55% de su población con esquema completo de vacunación. Entonces, el promedio europeo, dijimos, es 65% aproximadamente, pues sí estamos 10 puntos porcentuales por debajo, con esquema completo. Estamos en el promedio mundial, pues sí, pero el promedio mundial de cualquier manera es un promedio todavía bajo, comparado con el objetivo del 80%, que es fundamental para darle ya solidez a la contención contra COVID-19. Bueno, por lo pronto ahí está el llamado, doctor, si se acude a lugares de mucha concurrencia, portar el cubrebocas, en la medida de lo posible mantener la sana distancia, acudir a lugares ventilados, en fin, estas medidas que ya conocemos. Doctor, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. A ti, Belén. Gracias. Nosotros nos vamos. Gracias por habernos acompañado a lo largo de esta hora. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.